Objetivo: Taiwán. ¿Atacará China a la isla rebelde? ¿Cómo será la invasión? 医生，我们直接进画面。台湾时间今天下午起，美日韩各大媒体都将台海危机列为每节新闻头条。各国智库普遍认为这是中国对台湾的宣战举动。最新消息，国防部目前正准备召开记者会，预计将对中共运8反潜机坠海事件向国人进行说明。带您关心一下现。Si no os ha quedado claro, Juan Carlos nos lo va a explicar. Vamos a hablar de la posible invasión de China de la isla rebelde de Taiwán. El sonido que acabáis de ver es de la película o serie de televisión Zero Day, o Zero Day, que es una ficción sobre una posible invasión china de la isla de Taiwán. Recordad que también es China, y hasta hace poco se luchaban entre ellos por cuál era la verdadera China, aunque ahora veremos que está cambiando un poco el argumento en Taiwán sobre qué es ser taiwanés y qué es ser chino. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Bueno, pues encantado de estar por aquí en este tema que afortunadamente no parece ser de urgente necesidad, pero está siempre encima de la mesa. Y que es un resto de la guerra civil china que terminó en el año 49 y que duró bastantes décadas, con lo cual a poco que uno entre en el tema no debería de sorprender que haya tan larga duración, sobre todo teniendo en cuenta una pequeña anécdota. Cuando le preguntaron al embajador chino en París en la época de la Revolución Francesa: oiga, embajador, ¿qué le parece esto de la Revolución Francesa? Bueno, deme unas décadas o siglos y igual después ya responderemos a ver, porque es una nación que se dice milenaria, y este concepto de milenario es algo que también tiene importancia cuando uno se acerca a esto, porque Taiwán les rompe el discurso. Es un elemento interesante. No es una solo milenaria, son dos las milenarias. Pues tenemos un tema muy interesante que geopolíticamente podría afectar a todo el mundo, porque no es una lucha por una pequeña isla, sino por lo que un general americano que fumaba puros muy importante, MacArthur, dijo que era un portaaviones terrestre en el corazón de China. Es decir, hablaremos de esa importancia que tiene la isla de Taiwán como geopolítica, geoestrategia, pero también económicamente. Es una isla que no es exactamente un país pobre, sino uno de los 4 dragones asiáticos, esos 4 tigres asiáticos que crecieron en los años 70 con gobiernos autoritarios a llegar a transformarse en democracias, y democracias con un poder adquisitivo muy alto y digamos la envidia de todo el Asia y ejemplo a seguir, ¿no? Y Taiwán es uno de ellos. Pues hablaremos de esto, ¿no, Juan Carlos? Sí, en efecto, la historia reciente y más lejana tiene su importancia, en tanto en cuanto es importante la muerte de Sun Yat-sen en 1925, que el Partido Comunista de China surge en 1921. Recordemos las tesis de la Internacional Socialista en esa reunión de Moscú de ese mismo año, en el que se estableció que los partidos socialistas o aceptaban firmarlas o se tenía que constituir el Partido Comunista de, y ahí que se constituyó en el mismo año, 1921, el Partido Comunista de España o el Partido Comunista de China, con el señor Mao Zedong. Y luego viene la situación de la propia China, con una realidad de señores de la guerra bastante complicada, hasta el punto de que después de la guerra mundial y la segunda guerra sino-japonesa, precisamente Rubén Villamor tiene unos libros bien interesantes para tratar este tema, pero hubo la salida del Continental y estuvieron refugiados no solamente en Taiwán, sino también en la isla de Hainan, pero Hainan la retoman en 1950. Y Taiwán se convierte en el refugio de Chiang Kai-shek y del Kuomintang, ese sol de la bandera que está con un fondo azul. Es la bandera de no solamente del Kuomintang, sino también de la República de China de aquel momento después de la caída de Puyi y del último emperador en 1912. Evidentemente es un resto porque no pudieron tomarlo desde el continente, y esto nos llevará luego al asunto de si es posible o no un desembarco anfibio. Pero políticamente, ya lo dijo MacArthur, pero también otros, que en una guerra fría uno se tiene que
emparentar con quien sea posible, aunque sea complicado. Ya lo dijo incluso Churchill, aquello de si Stalin tenía compañía de ser invadido, incluso el infierno, por Hitler, pues él sería... él haría compañía en la batalla a Stalin y al mismo demonio, si fuera necesario. Esto sirvió para MacArthur en esa época del año 50, 51, en plena guerra de Corea, para decir que aunque tuviera cuernos y rabo, había que estar con Chiang Kai-shek y con Taiwán. Sí, sí. Pues tenemos este momento, pero hasta que viene la diplomacia del ping-pong, sí, porque hay algo que se olvida, pero que fue importante, porque las campañas electorales dejan highlights, pero que luego se quedan en el olvido. La campaña de 1960 entre Nixon y Kennedy, las islas Quemoy y Matsu, que están ahí precisamente, fueron importantes en el diálogo. Lo mismo que en el 52 hubo aquel Who Lost China, quien perdió China, que se lo andaban tirando entre los republicanos y los demócratas, porque ninguno de los dos quería responsabilizarse de la pérdida de un país tan importante como era entonces. Y esto se ha olvidado el hecho de que estas dos islas están tan cerca, o de la propia realidad económica de esa isla, que lo mismo que nos pasó en Europa, de gastar un montón de dinero en políticas sociales, y olvidar bastante el ámbito militar, sobre todo con paraguas de Estados Unidos. En el ámbito asiático también, en Corea del Sur, en Japón, en Taiwán, les pasó exactamente lo mismo, de dejar un poquito al lado las políticas de defensa y dejar que Estados Unidos gastara en ejército y ellos tener ese superávit invertido en otras partidas, hasta que se han dado cuenta de que China en los años 80 y 90 empezó a convertirse en una potencia económica, eso se traduce también en una potencia militar y acaba siendo un desafío importante y que también ellos tenían que empezar a gastar. Y luego también está el asunto de la democratización de Taiwán, porque siendo una dictadura, pues como le dijo Torrijos a Pinochet, bueno, de dictador a dictador ya íbamos a negociar, pero con una situación de cambio a unas elecciones presidenciales por sufragio, una cámara legislativa elegida directamente, eso empezó a cambiar con el cambio de siglo y eso ya dificulta el relato de la China milenaria, de una sola China, con un relato que, bueno, mal que bien se puede configurar respecto del Partido Comunista con los mandarines y los emperadores, y el Tao, y Lao Tse, y Confucio, pero si tienes un relato que surge ligado a la democracia liberal, que empieza a construir una identidad aparte, distinta, eso es un desafío político a lo que significa China, y por eso es tan importante para Xi Jinping. Sí. Pues justo ese democracia que llega en torno al año 96, ¿no?, hace cambiar también algo la perspectiva del pueblo taiwanés respecto a su ser, ¿no? Y eso lo hablaremos ahora. Hubo un acuerdo en la época de, digamos, de las dictaduras, que se llegaba al acuerdo de la única China, ¿no? Es decir, se llegaba al acuerdo que ambos eran China, pero lo que no quedaba claro ni por la parte del gobierno del Kuomintang ni la parte del gobierno comunista quién era la auténtica China, y por eso no se llegaron a acuerdos más profundos. ¿Qué sucede? Que con el paso del tiempo, nuevas generaciones van haciendo con un sentimiento cada vez más alejado del nacionalismo chino del Kuomintang. Y, por ejemplo, hay un dato ahora, que es así un dato que podemos decir, que hay un 3% o 4% de la población que quieren volver a unirse a China comunista, como China, un 50% que quieren seguir como están, en este status quo, y un 43% por ahí más o menos que quieren ser independientes. Claro, China no puede permitir el hecho de que Taiwán se considere independiente, y eso lo lleva mucho peor a que Taiwán se considere la China, ¿no? Es decir, el status quo lo puede aguantar, lo que no puede aguantar es el crecimiento del independentismo en Taiwán, ¿no? Sí, el mayor problema es cuando un territorio se segrega, ya sea por producto de una guerra o por otro tipo de causas, y por eso China tiene dificultades respecto de otros territorios,
como por ejemplo lo que ocurrió en Hong Kong, que luego, después de haber hecho la transición, se suponía que iba a haber un periodo de 50 años hasta el 2047, que luego los chinos reinterpretaron. No, esa carta era entre el 1984 y el 97, en el periodo de transición previo, con lo cual ahora están autolegitimados respecto de eliminar las progresivas concesiones que dicen ellos. Hace poco tuviste un programa con Mariano de Miguel respecto de Xinjiang, los uigures, que son otro territorio también como Tíbet, que son territorios que geopolíticamente les dan profundidad estratégica, pero que evidentemente tienen pueblos que no eran de etnia Han y que han sido sometidos. Y eso de la política de una China, dos sistemas, pues evidentemente se ha verificado mal en Hong Kong como para decirle a los de Taiwán, ustedes, bueno, pueden meterse con su sistema tan simpático y bonito que van a ser respetados. Sí. Es complicado. Por lo tanto, esta situación de China lleva a tener una dificultad respecto de dictaduras, democracias y la única China, en tanto en cuanto pues les rompe el esquema, en donde Taiwán pues sería un relato displicente, sobre todo teniendo en cuenta de que la isla no ha tenido históricamente mucha relación con el continente. Y cualquier español... Y durante tiempo, bueno, fue portugués, si no recuerdo mal, y japonés incluso. Fue Formosa, la isla Formosa, por eso la importancia de Portugal. Durante un tiempo, no sé si digamos 50, 80, 100 años, fue importante para Países Bajos, que estuvo en la parte meridional, y en la parte norte estaba España, en el tercio mitad norte, y después... estamos en 1895, la primera guerra sino-japonesa, y ahí es cuando entra Japón a conquistar la isla, y hasta 1945, durante 50 años, la isla fue parte de Japón. Con lo cual, técnicamente de China, y de China nacionalista, pues estuvo 3 años, hasta 1948-49. Pero es que cuando desgajas un territorio, corres el riesgo de que la población, que no tiene por qué tener una mirada de larga duración, empieza a tener unas dinámicas propias. Voy a poner 2 ejemplos. Uno, Francia. La Francia Vichy todavía se ve hoy. La Francia de Vichy, en los años 80, empezó a votar comunista, y ahora esos barrios de Marsella, Toulon, Lyon, ahora votan a frente de Le Pen. Y aún más claro está la República Democrática de Alemania. Cuando se segregan las dos Alemanias, ahora, mucho tiempo después, 35 años después de haber caído el muro, vemos una situación en la que en indicadores políticos, económicos, aún sigue el muro ahí para la sociedad. Con lo cual, aunque antes Francia era un país, Alemania era un país, hacer una distinción territorial lleva a que la sociedad sea divergente, no como diría Samuel Huntington, de sociedades desestructuradas o disgregadas, pero evidentemente Taiwán es un ejemplo de esto, que a lo largo de las décadas que fueron produciéndose en la Guerra Fría, pues ocurrió eso, que cada vez se sentían menos chinos y más del propio hecho de Taiwán. Cierto es que no se reconocía oficialmente el país, pero eso es una cuestión meramente formal. Tú puedes tener unas relaciones... Justo tengo eso, tengo sí. Justo los países que reconocen a Taiwán y los que no. Es que esto es importante, es que cuando era China, Taiwán, lo reconocían todos y de repente reconocen a los rebeldes, que eran los comunistas, como los verdaderos gobiernos de China, y dejan de reconocer a Taiwán como China, pero nadie les reconoce como Estado, ¿no? Y entonces empieza a haber una serie de pequeños países que sí consideran, creo que son 12 o 15 países pequeños que consideran a Taiwán como Estado. ¿Qué pasa? Que lo hacen, muchos más no lo hacen por miedo a las sanciones que puede imponerte China. Claro, ahora China es una potencia. En los años 70 era al revés, casi Taiwán más potencia que China. Sí, y el comercio que puede evitar el que estés apostando. Y esto a Paraguay, que es un país que reconoce a Taiwán, le ha reportado problemas importantes. Y al Mercosur. ¿Por qué? Pues porque en teoría el Mercosur tiene que hacer los acuerdos de libre comercio con países terceros por unanimidad.
Y por tanto, si Paraguay está todavía reconociendo la isla de Taiwán como la verdadera China, pues entonces, aunque Uruguay se ponga muy simpática, pues evidentemente el Mercosur no puede llegar a un acuerdo de libre comercio directo con China. Y eso evidentemente a Argentina o a Brasil pues les puede molestar, pero las reglas son para cumplirlas. Y está el Vaticano también como un elemento curioso, sobre todo teniendo en cuenta de que el Papa Francisco llegó a un acuerdo con China hace no muchos años con respecto a la el Vaticano situación. dirá que lo tiene ya reconocido antes. Sí, llegaron a De un verdad, acuerdo reconocido como China, claro, no como Taiwán. sí, llegaron a un acuerdo el Papa Francisco respecto del nombramiento de los obispos en el territorio continental de China. Ujú. Pues ahí, claro, siempre existe la posibilidad del famoso cesaropapismo, ¿no? Cuando los gobiernos quieren nombrar ellos a los obispos de su país. Pues vamos a hablar de un tema que es importante, ¿no? Porque estamos hablando un poco de política, cómo surge Taiwán y cómo Taiwán va evolucionando cada vez más a partir de los años 2000, cuando dejan el gobierno el Kuomintang y comienza el partido, digamos, nacionalista taiwanés, y que es el que más o menos está en el gobierno últimamente. De hecho, la reelección del último presidente y tuvo una respuesta muy acalorada por parte de China. Xi Jinping vino a decir que, bueno, si ellos buscan la guerra, la tendrán, como diciendo que si votan a estos independentistas la van a tener, ¿no? Claro, Sí. esto no está surgiendo el efecto que ellos quieren. Tuvo como un 40% de voto, lo cual significa que hubo un 60% de votantes que no votaron por el partido ganador. Y evidentemente eso significa que hay otros dos partidos que comparten el resto de los votantes. Uno es el Kuomintang. Se suele decir el hecho de que el Kuomintang ahora está a favor de la reunificación con China. No necesariamente. Pueden tener una idea de, bueno, cada cual en su casa y Dios en la de todos, y ser tan hermanos pues como lo podían llegar a ser España y Portugal. Pero sin la idea de una unificación, es decir, una mayor proximidad y relaciones entre los dos territorios. Evidentemente, quien ganó con ese 40% tenía la idea clara de que son dos países y probablemente las relaciones pues sean dificultosas, teniendo en cuenta de que China lo que quiere es que no haya ningún territorio que lo que ellos consideran que es China, que se le quite del medio. Y esto evidentemente es poco diplomático. Pero claro, la propia China tuvo problemas con el concepto de diplomacia, que requiere el reconocimiento de la alteridad del otro como un equivalente, en el punto de que los dos primeros países que hicieron un Ministerio de Asuntos Exteriores fueron Rusia y Francia, allá por el siglo XVI, y China ya en el siglo XVIII tenía dificultades porque era el imperio celestial, el imperio del centro, y el resto eran, bueno, gente que estaba alrededor y no podían sino estar al servicio de la gran China. Y esto le resultó dificultoso porque luego estuvo bastante tiempo cerrada China, que quien quisiera algo que fuera China físicamente, y evidentemente eso en el siglo XIX pues exportó la rebelión Taiping, luego los Boxers y evidentemente el siglo de los tratados desiguales, que todo lo meten ahí, lo cual es curioso porque no recuerdan excesivamente lo que les hizo Rusia al otro lado del río Amur, pero ahora la cosa, por lo menos, yo creo que está soterrada y que sirve tanto para el caso de Rusia como para el caso de Taiwán, de que China tiene una mirada un poco a largo plazo, de que no quiere forzar las cosas porque piensa que ya caerán de fruta madura. Y además, tiene una fecha que según algunos sí, es tope. Es el 2048, todavía tienen tiempo sobre ellos. Sí, y además en 1964 ya hubo un mes de una batalla importante en una isla en la que Mao Zedong mostró un poco la patita para intentar esa isla tomarla, y pudo llegar incluso a una guerra nuclear entre la Unión Soviética y China, pero que luego digan, no, es que entre los camaradas nunca llegan a las guerras. Sí, Bueno, puede que sí, puede que no. Luego los chinos... Es la llamada hay otra primera, que es la primera crisis de Taiwán, que es del 54-55. Hay otra previa también. Sí, luego los chinos intentaron invadir Vietnam en 1978-79.
Con lo cual, creo que por hacer la cuña comercial, los chinos de Taiwán tendrían que leer a Cayo Mario, porque las cuestiones de la madera que surge de la misma raíz, pues evidentemente ahí podríamos ver a las guerras con Yugurta, que evidentemente ahí habían tenido una relación previa. Y por lo tanto luego las confrontaciones pues es un poquito como luego llegará a Ezio con Atila, que gente que está más o menos ligada a la educación imperial, lo mismo que los chinos pues también tenían un imperio. Los de Taiwán pues en primer término se educaron en el continente y luego se separaron y ahora puede haber una guerra, con lo cual las doctrinas de Cayo Mario pues iguales vienen bien. No, y se complica más el escenario, digo, comparando con los clásicos, ¿no? Porque Yugurta pagó y compró a muchos generales romanos para que no luchasen bien. Y en este caso se habla de las 3 opciones que tiene China de recuperación. Una de ellas consiste en ganarse a las élites de Taiwán. Y en eso hubo una época que se habló de, y se hizo, el hecho de que Taiwán sabemos que es el mayor fabricante del mundo de semiconductores y de chips, ¿no? Los chips famosos de última generación se fabrican casi todos en Taiwán. Y lo que hizo Taiwán, en un ánimo de tener una buena relación con la China continental, es llevar parte de la producción de los chips un poco más pasados de tiempo ya, hacerlos en China, ¿no? Y eso pensando que iba a generar un lazo para que las economías estuviesen juntas y no fuese posible una guerra, ¿no? Digo, ese intento lo hicieron y ahora algunos taiwaneses están llevando sus empresas fuera de Taiwán a Estados Unidos o a otros sitios, pero a mí personalmente eso me parece un error, porque si Taiwán deja de ser para el mundo entero su fábrica de chips, nadie va a luchar por ellos. Yo lo digo porque tiene un valor geográfico, que lo vamos a ver ahora, yo creo que Juan Carlos lo vamos a explicar, pero tiene un valor también por su industria. Y si la industria la sacan fuera, como un plan B en caso de guerra, va a perder el valor que tiene estratégico para mí. Pero bueno, sí, tiene que ser multifactorial, no solamente geopolítico, de la cadena de perlas que intentaron los propios chinos y luego la contrarréplica de los indios y de los hindúes, Baratilla, que ahora quieren que se llame el país así, sino también el tema económico, social, político, un caudal importante que pueda complementar. Eso sí, ya hubo militarmente un intento, la SEATO, que ya para 1977 quedó destruida por la relación de los diferentes países con la guerra de Vietnam, pero ahora con otros proyectos intentan los 5 ojos, el AUKUS. Taiwán va a ser complicado, pero las relaciones entre India, Vietnam, Filipinas, Corea del Sur, Japón es parte de toda esta estrategia. Estoy poniendo el mapa de el nuevo orden mundial, un mapa en el que más o menos simplifica un poco lo que es el collar de perlas y la respuesta india, ¿no? Al final, la idea ¿cuál es? Que China es cierto que tiene un mar que él llama el mar de China y está cada vez más exigiendo islotes, haciendo de un arrecife un aeropuerto, robando aguas territoriales, por ejemplo, a Filipinas. Cada poco hay problemas muy gordos ahí que alguien habla, pero en los medios de comunicación casi no se habla ya. Y con una sentencia favorable a Filipinas. Sí, claro, porque históricamente era de ellos, de España, precisamente. Y también a Vietnam. Ellos meten el focico en línea recta, meten plataforma continental, aunque sea en aguas territoriales de Vietnam, por ejemplo, ¿no? Y hay un tema que son las famosas collar externo, ¿no? Hay el collar interior, que es estas islas de Sanya, isla de Wodi, isla Spratly, y después ya nos vamos al estrecho de Malaca, ¿no? La salida. Pero hay las líneas exteriores, que son las que impedirían a China navegar hacia el Pacífico, ¿no? Es decir, navegar hacia Europa lo tiene que hacer por las aguas del mar de China en dirección a Malaca y después chocar con el Golfo de Bengala y toda esa zona del Océano Índico, que ahí estaría China la India para impedirle la salida. Y entonces dice, vale, voy a buscar otras rutas, voy a salir hacia el Pacífico, ¿no? Y ahí le entraría la primera piedra en el camino, sería Hong Kong directamente,
perdón, a Hong Kong no, Taiwán directamente, al sur Filipinas y al norte Japón. Entonces ellos tienen que intentar buscar una salida, abrir un espacio para asegurarse unas aguas territoriales o una plataforma continental plena, ¿no? Y entonces el problema que ahí tienen a Taiwán, y está justo en medio. Sí, porque evidentemente el mundo cambia y también el cambio climático, y en ese propio mapa había dos opciones que se van a ir implementando. Una es la contra de India por el Golfo de Bengala con Arabia Saudí, tal vez Omán participando de intermedio y yendo por Jordania hasta Israel y ahí el Mediterráneo, tal vez por Grecia, Italia, para ámbito comercial. Bueno, pero famoso, sí. Sabes que hay un proyecto del canal a través de Israel. Sí, a este me estoy refiriendo. Y otro es el cambio climático, porque ¿para qué ir por Yemen y el Golfo de Adén pudiendo ir por el norte? Por la ruta desde el estrecho de Bering, yendo por Spitsbergen y bajar hasta Rotterdam, que es la futura ruta que vaya a utilizar China. Claro, todavía queda bastante tiempo para que la zona norte sea navegable todo el año, pero poco a poco se está abriendo camino, y ahí la participación de China en la zona de Siberia, pues poco a poco están metiendo mano en los casos de Rusia, y esto... No, está en el Consejo Ártico como observador. A Rusia le debería de preocupar esto, ciertamente. Sí. Pero incluso con esta posibilidad, la salida desde el mar propiamente chino, pegado a la costa, está Corea, está Japón, está Taiwán. Por tanto es complicado con esas islas que van desde las islas mayores de Japón hasta Taiwán, que Okinawa. Sí, ahí está Okinawa con toda la base estadounidense. Y luego está lo que es Taiwán y la isla de Luzón en Filipinas, con lo cual ahí el acuerdo con Bombón, con el hijo de Ferdinand Marcos, evidentemente con una base justamente en la punta, es algo bien interesante para establecer el marco de referencia, lo mismo que los submarinos nucleares australianos para la proyección precisamente en este mar de la China Meridional, que tiene una cierta profundidad, y poder operar en proximidad, porque claro, los submarinos diésel pues tendrían una cercanía a la costa australiana, que está bastante más al sur, que no resultaría de apoyo estratégico para los otros aliados potenciales. Y claro, esto a China le molesta bastante, porque ve que se le acercan, que todo lo que necesita en recursos viene por mar, fundamentalmente, y por eso juegos geopolíticos como tratar de tomar Myanmar, el ámbito político, un país que Myanmar es como Somalia, no, el gobierno central no controla el país y por tanto territorialmente está destruido. Pero tratar de tener un puerto como el de Hambantota en Sri Lanka, con aquellos Rajapaksa que desaparecieron del mapa, pues evidentemente es tener esos puntitos que rompen la posibilidad, por ejemplo, que India pueda cerrar el comercio en las islas de Andamán y Nicobar, que son la contraparte desde Singapur hacia el norte, con lo cual la lucha geopolítica es múltiple, amplia, y Taiwán pues, tiene un papel. No te olvides de Myanmar, muy bien hablado, porque hay unos grupos rebeldes muy potentes últimamente, pero hay un país que está ahora en todos los telediarios, ya no está, porque la gente piensa que el objetivo era expulsar a la primera ministra nada más, que es Bangladesh. Sí. En Bangladesh está tomando el control grupos muy radicales islamistas que estaban en contra del gobierno de la Liga Awami, que eran más o menos laicos y más o menos, digamos, bueno, protegían a la minoría hindú, y ahora estos días se está viendo en vídeos atroces de asesinatos de hindús. Y ayer me mandaron un mensaje de un periódico se me acaba de ir, indio, en el que habla de que ya hay ciertas pruebas de vinculación del ISI pakistaní y de China en las revueltas de Bangladesh. ¿Por qué? Porque Bangladesh también es estratégico para China, sería una forma de, bueno, de evitar o de controlar un poco también a la India, ¿no? Y es importante este tema. Y que confluyen... Sí, es bien interesante, y que evidentemente también el porcentaje de contribución en la esfera de funcionarios públicos también tiene cierta influencia para inflamar el ánimo de la gente. Sobre todo está todo, digamos, con cuotas. Si hay un 80% de cuotas prefijadas, pues para la situación de la gente que vaya por libre, pues por la meritocracia, pues no va. Pero Modi, el primer ministro
resto de la India, con su partido, el Bharatiya Party, tiene un programa con un mapa de la Gran India que incluye todo el Raj británico, por supuesto Pakistán entero, incluye Afganistán, incluye Tíbet, incluye Myanmar, con lo cual, incluso partes de Irán, con lo cual es un elemento de nacionalismo excluyente, pero también imperialista, que seguro que tiene también luchas y confrontaciones en el horizonte, porque claro, esta situación que comentabas en ese vídeo, hay como un 10% de hindúes, ahora parece que como un 8%, pero siguen siendo una minoría importante, sobre todo si tienen a su país al lado, con una potencia tan grande como la India. El potencial de intervención siempre está ahí, y además hay otro programa que hicisteis con Nacho y Mariano respecto del potencial también de lucha entre Afganistán y Pakistán, y también con Irán por ahí rodeando, con lo cual ahí ciertamente hay muchos intereses confrontados, y China por lo menos también cuando quiere, porque China prefiere que la India tenga una dualidad de quiero mar o quiero tierra. Quiero hacer unas bases aéreas muy importantes al lado de Nepal y de Tíbet, o que hagan una flota importante que pueda cerrar los estrechos de Andamán y Nicobar. Y por eso, cada cierto tiempo, los dos ejércitos permiten que se den de leches siempre a puños, ahí en la parte de arriba. A palos de dejándole. Pero siempre que no sea armas de fuego y que no se eleve para arriba. Que no escale, que no escale. Pues tenemos esta importancia geopolítica de todo el territorio de Taiwán, aparte, digamos, de la honra y del nacionalismo chino, que necesita recuperar todo su territorio, ¿no? Y esto es importante entenderlo, que hay de esas dos variables, ¿no? La variable del honor y la tradición de la recuperación de toda China, y también la importancia que tiene geográficamente, como un portaaviones, como recordaba MacArthur, ¿no? Pues, ¿qué sucede aquí? Claro, que Estados Unidos, desde el comienzo de la, digamos, autonomía o de la existencia de Taiwán como la China distinta a la comunista, le dio una protección. Eso no la reconoce ya como país, pero sí le da protección, le vende armas, tiene un tratado de alguna manera de garantía de la autonomía, o no podemos decir la palabra independencia porque no son independientes, pero de la autonomía de Taiwán. Y en momentos complejos siempre mandan a alguien, ¿no? Hace poco fue aquella crisis cuando marchó, fue la Pelosi, que hubo mucho problema con China, y después cada poco también Estados Unidos hace maniobras conjuntas con Taiwán, o hace, por ejemplo, maniobras conjuntas con los Quads, ¿no? Es decir, con Australia, Nueva Zelanda, Japón, y últimamente la India, que es algo extraño porque la India hace maniobras con Japón. En Japón, por ejemplo, unos cazas MiG indios van a Japón para hacer una prueba, un entrenamiento en caso de invasión de un país vecino a la India, que es China, claro, está por supuesto, pero al poco la India hace maniobras conjuntas en Rusia con China. Es decir, está a todo, ¿no? Es decir, digamos que, sí, que la India tiene una agenda extraña de amistades. Y que ciertamente hay dos vectores interesantes, geopolíticos, pero también políticos, a considerar. Uno de ellos es el propio hecho de que Taiwán quiera ser una democracia, y que eso desde el ámbito occidental deberíamos de valorarlo como lo que es, porque si no estaríamos con aquello de Theodore Roosevelt, de que son unos HDP pero son nuestros HDP, y ahí podemos meter dictadores, tiranos, lo que haga falta, siempre por el interés superior, supeditando todo lo demás. Pero hay una situación en la que resulta curioso, a pesar de que no sea lo visualmente aceptado. En la época de Carter como presidente se establecieron dictaduras, y algunas que habían venido de la época de Nixon, pero Reagan, al término de la presidencia de Reagan, todos los países sudamericanos eran democracias. Chile ya era una democracia, Argentina era una democracia, Bordaberry había salido en Uruguay, con lo cual cuando se establece un principio, y Reagan lo tuvo en la presidencia, de vamos a intentar establecer un marco de libertad
que pasó en Europa Oriental, pasó en América. Eso engrandece el posicionamiento de uno cuando las convicciones están encima de la mesa y son transparentes o honestas. De otro lado, pues ciertamente cuando uno ve un país puede uno reconocerlo o no, pero el reconocimiento es la guinda, es la última parte. Uno puede construir unas estructuras de Estado, sean reconocidas o no por la parte del Estado central, a veces con la connivencia, porque uno puede recordar los estados de Estados Unidos con su Guardia Nacional, con su estado de cosas en el ámbito judicial, legislativo, ejecutivo, con el gobernador, unos elementos bien importantes que pueden tener estados en Europa. Incluso la economía de California o de Texas podría ser una de las más importantes si fueran estados europeos. Pero tienen la lealtad a la Unión Federal bien acelerada y por tanto no pasa nada que tengan estas unidades internas porque hay un bien común superior que les mancomuna. Evidentemente en el caso de China esto no es así, porque el liderazgo de Pekín es algo que contestan. Si pudiera lo harían en Xinjiang, si pudiera lo hacían en Tíbet, si pudiera lo harían en Hong Kong, y lo hacen en Taiwán porque pueden. Y por lo tanto, esa situación, tanto la democrática como la situación de la construcción durante décadas de una realidad estatal, sea reconocida o no, pues hace que sean diferentes. De facto, aunque pueda haber países que por no incomodar a la potencia emergente regional, que es China, pues tengan que hacer una cuadratura del círculo, y ahí tenemos el caso del propio Biden, que cuando entra en el Senado es firmante de esa ley a la que hacías mención, del cambio, de que hubo la sustitución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de la China nacionalista, China-Taiwán, del asiento de Naciones Unidas de derecho a veto, por la China continental, por el viaje de Nixon y de tío Enrique Kissinger a China, y la diplomacia de Ping-Pong, que decías antes, que la antecedió, y que evidentemente como un sustituto, bueno, vamos a dejar de reconocer oficialmente a China-Taiwán como la única China y la primigenia, pero a cambio os damos una ley que permitirá la defensa en caso de... Pero claro, esto tiene sus dificultades porque entraría la voluntad política, que es un poco como el artículo 5 de la OTAN, de bueno, habrá que ir a apoyar, pero claro, ¿con qué medios? Uno puede pensar, bueno, con uniformes, con cascos, con cucharas para que el ejército pueda comer, de esas latas que le vamos a enviar bien ricas. Bueno, ahí estaría la posibilidad de estirar el chicle o no, respecto de hasta qué punto esa necesidad, porque en el acuerdo firmado por el embajador de Corea de Vietnam del Norte, que ahora no me acuerdo, Leducto, el que ganó el premio Nobel con Nixon, bueno, con Kissinger, pues había una cláusula en la que dejaba abierta la posibilidad de volver a apoyar con los aviones a Vietnam del Sur, que debido a que Nixon dimite en el 4 de agosto del 74, pues no fue activada por el sucesor Gerald Ford. Pero había esa idea de que en caso de que el norte físicamente intentara entrar en Vietnam del Sur, pues entonces volvería a Estados Unidos. Con lo cual, cuando Estados Unidos, unos años después, firma esto para Taiwán, pues hasta qué punto la credibilidad de Estados Unidos está ahí. De momento no ha sido necesario ponerlo encima de la mesa en los 40 años posteriores. Pero, ¿qué pasaría en caso de una situación tan extrema como el surgimiento de una guerra? ¿Sería Estados Unidos voluntarioso? Claro, depende también de qué administración encuentres. Hay tantas variables. ¿Qué intereses tenga el candidato? Claro. Sus negocios donde estén, es decir, muchas cosas ahí. ¿Quién ha sido su mejor mecenas? ¿No? Hay tantas cosas que tenemos que tener en cuenta en los momentos históricos. Es verdad que Estados Unidos tiene también su política estatal, ¿no? Es decir, la política de Estado. Pero después, claro, cada líder que nos vayamos encontrando puede tener sus gustos personales que hagan que todo el Deep State, ¿no? Entonces, agencias estatales, el Pentágono, no tengan la capacidad de influenciar tanto sobre él, ¿no? Y eso hace que
cambie un poco las políticas internacionales. Ahí hablando un poco de esto que estamos comentando, si hubiese una invasión, ¿no? Es decir, vamos a ponernos en el caso hipotético, ¿no? De una posible operación, ¿no? Invasión. Cada poco voy a poner aquí, bueno, voy a ir poniendo de fondo, ¿no? Vídeos sobre operaciones de drills, ¿no? Entrenamientos por parte de Taiwán de una posible invasión, ¿no? Es decir, lo que está claro, que me imagino que empezaremos una fase, como siempre, de guerra en el ámbito cognitivo, ¿no? Es decir, lo vimos en Ucrania mucho antes de la guerra. Rusia empezó una guerra híbrida, empezó a buscar excusas, a buscar causas, a generar un relato, ¿no? Y ante todo hay que intentar desmoralizar al enemigo, porque como decía Sun Tzu, la batalla hay que ganarla antes de que empiece la guerra. Y esto lo sabían los alemanes, que desmoralizaron a los franceses antes de mayo del 40. Ya estaban derrotados. Yo suelo decir como que es una ósmosis de la guerra civil española en Francia, pero en una guerra no cruenta, dialéctica, entre los diferentes elementos y facciones en Francia, y que luego contribuyeron a que no tuvieran voluntad de luchar en mayo, junio del 40. Y esto seguramente sea lo que necesite China en caso de tener cierta necesidad, pero claro, hay un pequeño detalle que nos solemos olvidar. ¿Cuáles han sido los anteriores desembarcos en la historia reciente? Porque esa dificultad, tanto logística, estamos hablando de 126 kilómetros como poco, la parte más próxima. Evidentemente, Quemoy y Matsu estarían tomadas de muy poco, a pesar de que hubiera dificultad también orográfica. Las islas que están cerca. Esta que está aquí, es esta, ¿no? ¿Es esta que me conté? Creo que están por ahí, sí, están cerca de la zona continental. Creo que es esta, sí. Pero más allá de eso, podemos recordar algunos desembarcos históricos exitosos, pues han sido complejos. Recordar Normandía es algo necesario, ciertamente, pero ¿cuántos años estuvieron preparando el desembarco en Normandía, logísticamente, como portaaviones, utilizando Inglaterra en el ámbito del suministro, logística, crear un ejército? Incheon ya tenían los elementos en Japón y en Corea en el año 50. Es algo bastante interesante, pero ahí tenemos Anzio, que fue un intento derivado de lo que había ocurrido en Sicilia, la operación Torch. Son esfuerzos encadenados y que tardaron varios años, 2 años por lo menos en ir a Torch, a Norte de África. Por supuesto, podemos recordar la zona de los Dardanelos, con el fracaso final de aquella operación de desembarco, con lo cual la necesidad de una proximidad, porque es diferente el ir a las Islas Paracelso o las Spratly o ir a un atolón y tener todo el tipo del mundo, a poder desembarcar, ir poniendo tus plataformas, que intentar ir a una isla a mar descubierto, sabiendo que le van a detectar, porque no estamos en los años 30 y 40, hay un sistema de detección bastante más elevado, con lo cual saben que vienen, y cuando estamos en esta época y en esta zona, seguramente el relato favorezca a los defensores, pensando en los vientos divinos que impidieron las tomas mongolas de la zona de Japón, y eso seguro que puede utilizarse en el ámbito discursivo, a la par que toda la situación de que si quieres hacer una invasión, un desembarco, la logística es importante, tienes que estar muchos años procurando esto, y esto ahora se ve claramente, y necesitas un ejército bastante poderoso, porque todos los desembarcos exitosos, que recuerde, han implicado a Estados Unidos o al mundo anglosajón, y no hay nadie que no sea del mundo anglosajón que haya hecho unas cosas de las características que estaríamos hablando. Con lo cual, siquiera para aproximación. Mira, voy a algunos de los planes que yo leí y vi
No, hace tiempo. Bueno, es un tema que me interesa. Taiwán tiene un tema que vamos a intentar resumir, lo voy a intentar resumir claramente y rápidamente. A ver, muchos creen que el mar es como un río, ¿no? Y eso, el cabo austriaco, cuando quiso invadir el Reino Unido, pensaba que el estrecho de Canal de la Mancha era un gran río que se podía vadear, pero los ríos son complejos, pero el estrecho ya tiene grandes corrientes, como el estrecho de Gibraltar. No es tan fácil cruzar en línea recta, tienes que siempre hacer una parábola para llegar mejor a un lugar. Y en el caso de este estrecho de Taiwán, no estamos hablando de un estrechito, estamos hablando exactamente de 175 kilómetros en línea recta. Eso implicaría que si vamos a la vía más corta, tendrían que salir de esos puertos que están justo enfrente de todo lo que está vigilando Taiwán. Lo que tendría que hacer previamente, y esto es algo que lo leí en un informe de ISW, lo primero es bajar la moral de los taiwaneses, que eso lo puede hacer con promesas, ¿no? Amenazas también, pero hay algo que Estados Unidos tiene mucho miedo, y el ISW lo comenta en varios informes, es el hecho de que el mayor peligro que tiene en un caso de una ofensiva china es que la propia población estadounidense se convenza de que la guerra de Taiwán no merece ser defendida a Taiwán. Es decir, el relato chino de que Taiwán no tiene por qué existir como país está creciendo también en Estados Unidos. Hay influencers, medios de comunicación hablando del deseo de una sola nación. Y claro, si Estados Unidos no tiene el apoyo de su población, la Casa Blanca, para tomar una decisión, no la va a tomar. Por lo tanto, primer campo de batalla es el cognitivo, pero no solamente el cognitivo taiwanés, sino el cognitivo de Estados Unidos como el que va a perder más en esta guerra. Y que efectivamente eso lo hemos visto. Lo vimos en la ofensiva del Tet en 1968, en el que sobre el terreno Estados Unidos fue victorioso cuando los contrarios abrieron paso en una guerra convencional sobre el campo de batalla, saliendo al campo abierto, fueron derrotados. Pero lo militar no importó para que fueran derrotados los estadounidenses en el campo de la comunicación en casa. Y eso fue la disociación de elementos lo que llevó a finalmente salir de Vietnam. El hecho de que la opinión pública pensó que la ofensiva del Tet había sido un fracaso, cuando militarmente había sido un éxito. Y además hay otro elemento bien interesante, que es ¿por qué Alemania no invadió Suiza estando tan cerca? No es como aquí, que no había un estrecho. Es una táctica que, como cuando uno mira la geografía de Taiwán, evidentemente habría muy pocos lugares donde podría establecerse el contacto, en lugares de costa, porque es dificultoso, es una zona agreste. Eso iba a explicar, lo iba a explicar yo ahora eso. En el caso de Suiza, intentaron hacer algo más o menos parecido, porque pensaron, vamos a hacer unos esfuerzos bunkers que haga que el alemán, cuando entre en Suiza, tenga que ir a la parte alta, porque vamos a dejar la parte baja expedita, y les cueste tanto en la lucha en las zonas norte de las montañas, que lo único que les interesa, que era el paso de Brenner, pues el coste sea tan grande que no les amerite la batalla. En el caso de Taiwán, pues hay esa cordillera central. Ciertamente, en la parte más interior, hacia el ámbito del mar, conectado con China, es donde está la población, pero eso no implica que no haya una posibilidad de, en toda esa cordillera, una zona como en Suiza de búnkers y de lugares de atrincheramiento, y que parte de la población pueda ir a la parte exterior de la isla y, bueno... Sí. Aquí básicamente lo que se prevé, básicamente es una primera guerra de salvas, un lanzamiento de misiles por parte de China para evitar todos los sistemas defensivos que tiene Taiwán en su costa occidental, que es la que da frente de China continental. Allí es donde están las ciudades, como muy bien dices, porque digamos que la isla, 2/3 partes es montañosa, unas grandes montañas,
muy frondosas, llenas de vegetación, con bastantes valles, precipicios, como podéis ver aquí. No es una isla de estas de paradisiaca, ¿no? Con un atolón y poco más, no, esto es una isla, digamos, muy montañosa, casi podemos decir que es montaña, salvo la zona esta de las grandes ciudades, en los condados de Chiayi, condado de Yunlin y también el territorio de Changwon. Ahí están unas llanuras en donde están campos de arroz, que alguien dirá, bueno, eso es llano. No, porque tiene un problema. Si os fijáis, la orilla occidental tiene ciertos puertos y rías, pero la mayor parte son zonas de pantanosas y con grandes marismas. Fijaros aquí cómo podéis ver una zona de marisma que no es válida para un desembarco anfibio a gran escala. Entonces hay puertos que sí que podrían ser controlables, pero lo que haría Rusia. Juegan, estoy todo el día hablando de ellos. Sí, no pasa nada, porque está conectado. Justo, está conectadísimo. Lo que haría Taiwán, en su primer modelo, que era usar solo misiles tipo Harpoon para ir destruyendo la flota china, que por cierto China está haciendo una flota más grande en barcos y en tonelaje que Estados Unidos, de peor calidad en algunos aspectos, pero tienen más barcos y tiene algo China para esta misión de Taiwán, que es que todos los barcos de tipo Ro-Ro, de estos que se hacen para transporte de vehículos y que abren una compuerta y salen vehículos, aunque sean civiles, están como dados el visto bueno por el ejército para ser militarizados. Lo que pretende esto es una gran salva de misiles tierra-tierra o misiles aire-tierra para destruir las defensas taiwanesas, rápidamente, a toda velocidad, mandar el mayor número de barcos posible. Y esto, cuando era el comienzo de la teoría, Taiwán compró muchos misiles tipo Harpoon, pero cuando comienza la guerra en Ucrania, aprenden la posibilidad de la guerra de guerrilla drónica. Y entonces, últimamente está apostando mucho por drones marinos y también drones tipo kamikaze. Es decir, una de las defensas que quieren hacer es lanzar contra la manada que va a venir de barcos chinos una oleada de drones kamikazes. Eso por un lado. Los dos responderán con guerra electrónica y sus drones propios, que también tienen su sistema. Al final, lo que plantean muchos es que las ciudades caigan rápidamente, también para que no haya un gran derramamiento de vidas civiles, y los soldados se vayan hacia las montañas. Todo con un objetivo, que es aguantar una semana, o un poco menos, que es lo que tardaría Estados Unidos en movilizar las flotas para acudir en su ayuda. Claro, este plan, que está previsto para aguantar poco tiempo, es solamente si Estados Unidos entra al rescate como la caballería. Lo que quieren ganar es tiempo para que la caballería estadounidense llegue en su ayuda. Entonces alguien dirá, ¿pero qué van a hacer los chinos? Pues los chinos, claro, en ese momento lanzarían sus famosos misiles mataportaaviones, que dicen que son hipersónicos, que salen a la estratosfera y descienden y son imposibles de detener por parte de los buques escolta. Eso sería la primera base. Después estaría toda la resistencia dentro de este sistema montañoso. Os voy a mostrar aquí una joyita, que es la base de Qianxiang taiwanesa. Vais a verla y vamos a verla dentro después. Me parece que es muy interesante verla. Es una base, un aeropuerto, un aeródromo. Tienen dos, tienen este y otro. Y si os fijáis, parece un aeródromo ordinario. Si estáis acostumbrados a ver mis programas sobre la guerra de Ucrania, vais a ver diferencias con los aeródromos rusos. Es que, por ejemplo, vamos a ver hangares cubiertos, varias plataformas de hangares, porque este también es de uso mixto. Pero lo interesante, si seguimos por aquí la pista, ya vemos en este lado una de la base, búnkers de hormigón a prueba de ataques. Ya vemos una serie de ellos, pero esto es algo habitual en cualquier base militar tipo OTAN. Pero lo que ya no es tan habitual
es lo que vamos a ver por aquí. Por aquí tenemos una base subterránea. Por aquí, si os fijáis, estos se meten a su suelo y después en otros sitios se ve la entrada a esa base, que también es otra que os voy a poner ahora, que hay dos, ahí está Qianshan y otra. No, esta es ordinaria, pero si os fijáis también tiene todo con búnkers. Si os fijáis, digamos, la idea es aguantar la primera oleada, despegar sus cazas y poder resistir hasta que llegue a Estados Unidos. Si os fijáis, todos los aviones tienen todos un sistema de protección. Pero el más interesante, que ahora la perdí, aquí tenéis otra, ¿vale? Si os fijáis también con un arsenal. Y aquí tenéis más. Es la base, espera, a ver, ahora no la encuentro. Os la pongo, ¿vale? No sé si la conoces tú esta base. Por el nombre, yo soy bastante malo para los nombres, pero ciertamente son bases puestas en esa otra mitad exterior de la isla que tienen zonas... no sé si puedo hacer la comparación con Gibraltar. Aquí se ve, con aquí Gibraltar, se ve la entrada, mira, con Gibraltar más la entrada grande. de los aviones. Aquí se ve la entrada de los aviones bajo tierra, ¿lo veis, no? Isla Qianshan, es que era la que yo estuve. Espera, a ver, que claro, yo estaba en esa. Y no los vi. Pero sí son zonas horadadas dentro de la montaña, No, esta no son. donde se supone que hay una serie de aviones, por si... Entran 36 aviones en esa. Pero espera, ahora estoy yo dudando si es la de Qianshan. Yo creo que es esa. Bueno, si alguien me dice el nombre, pues yo creo que es la de Qianshan, o sea, sí, seguro. Bueno, a ver si la encuentro. Vale. Y la idea todo del plan de defensa de Taiwán es la llegada a Estados Unidos. Y Estados Unidos, su primera idea es lanzar también sus misiles nucleares que tienen Filipinas y en otras bases, en otras islas, meterlas rápidamente en el mar de China para que no sean atacados y desde ahí amenazar a las flotas chinas que intentan cruzar, ¿no? Es decir, al final de todo esto, el plan estadounidense es dificultar a China el ataque, pero en ninguno de los planes que tiene Estados Unidos está atacar a China. Así me entiendes. No es atacar el territorio nacional chino, por lo mismo que pasa en Rusia, ¿no? Es decir, como tiene armas nucleares, nadie quiere soplarle en la nuca, ¿no? Pues esto es algo parecido. Esta guerra se va a ir a la problemática de que estamos hablando de un país de 1.300 millones atacando a un país de 25 millones, pero con el hándicap, además añadido, que tiene armas nucleares. Y con la distancia, la orografía, que juegan a favor de Taiwán y que necesitará lo que hasta ahora eran más o menos conocido como tácticas no convencionales, pero claro, ahora lo de no convencionales, pues con la drónica y todo esto, pues es algo que cada vez va siendo más normalizado dentro de los ejércitos y que evidentemente todos los escenarios en otros lugares se afectan. Te hacías un poco lío con el tema de Ucrania. Si Ucrania cayera, sería una invitación amplia a China para que entrara a Puerta Gallola, a que entrara a Taiwán como si fuera su casa en Guangzhou o en cualquier otra provincia de China. Y por otro lado, si se deja a Irán tener armas nucleares, cosa que hay que impedir por todos los medios, si Irán tiene armas nucleares, pues se me ocurren 20 países que inmediatamente querrán tener armas. Bin Salman, el príncipe saudí, dijo que las tendrían ellos inmediatamente. Pero claro, ¿qué razonamiento habría para impedir que Corea del Sur, Japón o incluso la propia Taiwán tuvieran armas nucleares si se permitiera a Irán libremente tenerlas? Con lo cual hay que tenerla para que no les ataquen, claro. Hay afectación en otros escenarios, en otros lugares del mundo. Sí. Esta es la base, es la que yo estaba al principio. Lo único que no derivé para esta zona, me quedé viendo esta de aquí, es aquí. Mira, aquí ya, estas, si os fijáis, son las subterráneas. Se ve aquí muy bien los portones.
Esto sería, digamos, la base que tendría que aguantar la primera oleada y salir. ¿Qué pasa? Que para medir tiempos de reacción, China cada poco está haciendo sus maniobras. Hace no mucho hizo una maniobra rodeando toda Taiwán con sus barcos para ver los tiempos de reacción. O pasan aviones cada poco. Yo sigo una cuenta de Taiwán y cada día dicen eso. Acaba de pasar un avión del Ejército Popular Chino y mandamos 2 interceptores, ¿no? Están todos los días así. Y que no solamente hay una flota oficial, sino que hay varias, como decías, de esa flota B. Las milicias del mar. Sí, las milicias del mar, que también sirve para el tema de la pesca, ¿no? Para acercarte a 12 millas de Chile y ramplar con toda la fauna de la costa americana, o sirve para suministrar aquellas bases que tienen las islas Spratler y Paracelso en la zona del mar de la China Meridional. Sirven para cosas en rayas grises, ¿no? En esa situación que puedan hacer relación plausible, pero esto de hacer una invasión formal, eso ya es salir a campo abierto y decir aquí estamos y vamos con todo. Mira, aquí tenemos lo estáis viendo, ¿no? Espera, es que no sé si lo estáis viendo, un segundo. Sí. Sí, estáis viendo los, digamos, aviones que tiene Taiwán en las distintas bases. Tiene en Hsinchu 60 Mirage, en Chinchuancán 70 IDF, que eso deben ser, no sé cómo se llama, israelíes. Espera, no, deben ser propios, espera, que ese no lo conozco. Sí, los Mirage es de cuando les vendían cosas los franceses, ahora ya sería más complicado. Vale, es un avión de ellos, es un avión de caza ligero de la Fuerza Aérea Taiwanés, llamado así en honor de Chiang Ching-kuo, que fue el presidente de la República de China. Es un caza de defensa autóctonos, es el nombre que tiene esa IDF. Después tienen 80 F-16, otros 60 en Tainan, en Taitung 42 F-5 y en Huailin 60 F-16. Y... un segundo, Sí, evidentemente en los últimos años, después de la sustitución económica de China y el crecimiento, pues evidentemente han utilizado esa situación comercial y económica para tratar de forzar a países para que no vendieran armas a Taiwán. Y eso fue lamentablemente exitoso, con el caso de Francia y de otros países que hacían este comercio. Y en Estados Unidos ha resultado también complicado el que vayan suministrando ciertas armas, hasta el punto de que tuvieron que incorporar a Ucrania, a Israel y a Taiwán en un paquete la última vez, que para que pudiera pasar por el Congreso americano. Tenían una espera, aquí está, que es los sistemas de defensa. Esperar, voy a poner esta página de Economics, que tiene una interesante sistema. Este sistema, esta gráfica, que es los alcances de los sistemas de misiles de defensa taiwaneses. Tiene, por ejemplo, Taiwán, los sistemas que tiene balísticos son 120 kilómetros y los antibarcos 120 y 120. Y después tiene uno que es lanzado desde el aire de 400, el Wanqian. Y así, de mismo alcance, más o menos, China tiene algunos más. Esto es interesante, estos Mobile Land Bases SAM se unen también a estos Naval SAM, que los Naval SAM no son lanzados desde barcos, son lanzados desde camiones en la costa. Y como tienen 200 kilómetros, pueden totalmente eliminar, ¿no?, el acceso al agua por parte de Taiwán. En esta guerra se va a hacer una doctrina de negación de aguas. Taiwán, su misión no es conseguir el agua, sino negárselo a China. Y China lo que tiene que hacer es casi, en ese caso, limpiar el aire, es decir, que él pueda dominar el avance, ¿no? Que es algo que estamos viendo en el Mar Negro respecto de Ucrania. Y que evidentemente también remite a la operación León Marino, que resultó infructuosa tanto en el mar como en el aire para las fuerzas alemanas, la Luftwaffe y la Kriegsmarine, que necesitaban
tanto la una como la otra, abrir un pasillo para que el desembarco pudiera ser efectivo, incluso cuando Otto Skorzeny había recogido una serie de barcazas que pudieran haber tenido cierta utilidad, pero que evidentemente, siendo tanto el estrecho de Gibraltar, que son 14 kilómetros, o el estrecho de la zona del Canal de la Mancha, que tampoco es que sea mucho mayor, pues aquí estamos hablando de 126, 176 kilómetros, y que eso es una distancia respetable. Sí, sí. No, muy respetable. Es verdad que China está invirtiendo mucho en Overcraft para que vaya muy rápido, pero es mucho. Sí, y lo que comentabas, la concentración de tropas, tienes que hacer una guerra electrónica muy potente para evitar que te espíen, y habiendo satélites ya lo complica mucho. Y lo que comentabas respecto de el equivalente sería que la Armada Española hubiera dicho a Transmediterránea cómo tienen tener unas características los barcos civiles para hacer el tránsito del estrecho, pero que estos en algún momento pudieran ser reutilizados por la Armada para una necesidad militar. Algo así es lo que con los barcos para uso distinto tienen los chinos, con lo cual ahí está esa doctrina que se ha autodotado para tratar de buscar posibilidades. No es que lo vayan a hacer, pero quieren tener disponibles opciones. Una crisis económica que haya que echar la culpa a alguien, pues hace una guerrita y... Sí, eso es un problema que está encima de la mesa, con el tema inmobiliario, el tema de las jubilaciones, la política de hijo único, hay poca población activa. La economía china no está en su mejor momento, aunque pueda parecer lo contrario. Sí, pues vamos a ir viendo. Después está la posibilidad de que Japón intervenga, es decir, esto se complica mucho más el escenario. Sí, porque, vamos a pasar a porque si entra China en Taiwán, pues pueden abrir las posibilidades para cualquier otra cosa que se les puede imaginar. Sí, sí. Mira, por ejemplo, en mayo del 23, para que os hagáis una idea, Estados Unidos aprobó 18 sistemas HIMARS para Taiwán, añadiendo los que ya tenía, que dicen que por lo menos hay 70 unidades ya previas. Vamos a las preguntas, Juan Carlos. Sí, a ver si vamos a ver. Hola, una pregunta. ¿Qué postura tomará Trump ante China y Venezuela? Como China apoya a Venezuela con la dictadura. Bueno, hay que recordar que Trump fue muy activo contra China en su mandato. Yo creo que, no sé ahora si cambiaría, pero era muy anti-China. Yo creo que lo que más seguro se puede decir es que no podemos saberlo. ¿Por qué? No, porque Trump cambia. Claro, porque Trump podía aparentemente ser muy duro contra China, pero los negocios que en teoría dijo que iban a volver a los estados de Roosevelt, ya sea Michigan, Ohio, Pensilvania, al final la gente de Pensilvania vio que no había sido así y por eso votaron a Biden en 2020. Evidentemente esas promesas estaban vinculadas con eso de la lucha contra China, el tema comercial, los aranceles y todo esto, y se vio claramente que no había prometido lo que iba a cumplir luego. Con Venezuela en la época de Trump como presidente estuvo a punto de invadirla. Esto la gente que dice, no, el pacifista, el gran hacedor de paces por el mundo. Ya, bueno, estuvo a punto de bombardear Irán, a punto de bombardear, mató a Soleimani, puso la capital de Israel en Jerusalén con el tema de la embajada, lo cual evidentemente no gustó a algunos, y eso puede ser objeto de guerras, con lo cual el pacifista no es tan pacifista. Y con China, pues está el asunto de que depende del día, depende del momento, depende con quién se encuentre, pues puede tener una decisión u otra. Por eso le sustraían algunos documentos, no le contaban determinadas cosas. Esa administración fue una casa de locos. Sí, sí. Hay una pregunta interesante que tiene que ver con la defensa de Taiwán, que es las minas, ¿no? Las minas marinas son tan antiguas como el Andás, es decir, Rusia las instaló, Ucrania las instaló, y en la Segunda Guerra Mundial ni hablemos. Pero en el caso de Taiwán son muy importantes porque, como os mostré en el mapa, la costa occidental es de aguas poco profundas, que es donde se pueden poner muy bien las minas. Unas minas que están yacientes en el fondo marino, y cuando viene la presa estallan o ascienden, ¿no? Y de hecho, en este informe de
The Wars on Rocks, que es un... Bueno, me gusta mucho leerlo cuando tengo tiempo, es una página muy buena de militar actual, ¿no? De análisis actuales. Habla de que un consejo para Taiwán es convertirse en un puercoespín, es decir, más que una gran defensa, es muchas pequeñas armas distintas que te hagan como una especie de erizo, ¿no? Y al final una de las apuestas que dan estos analistas, Jonathan Dorsey, Kelly Grieco y Jennifer Cavanagh, es el empleo de minas como primera línea defensiva, es decir, cuando empiece las hostilidades, sembrar toda la costa de minas. Claro, esto con nuevos sistemas de drones se puede perfectamente hacer drones submarinos que se conviertan en minas. Es una de las opciones que en un programa que tengo sobre los drones submarinos se habla, que esos drones se convierten en torpedos estáticos, están en el fondo marino y cuando ven a la presa ascienden y ya están. Sí, ciertamente, un poco de todo esto. Ciertamente estas cosas hay que tenerlas previstas y hacerlas, no solamente preverlas en documentos, sino también implementarlas. Es que he comprado todo. Porque recuerdo que había, cuando se produce el armisticio, el 11 del 18, había planes para completar el cierre de minas por el Mar del Norte por parte de los aliados. Bueno, entonces era el Entente, pero inferimos aliados desde la Segunda Guerra Mundial. Había planes para el 19 y para el 20, porque todavía no pensaban que la guerra iba a terminar entonces. Y recordamos las palabras del señor Rommel, que la muralla del Atlántico decía, bueno, aquí tenemos que implementar 3 millones de minas para poder frenar a los angloamericanos cuando vengan en la playa, que era lo que quería hacer antes del día D. Y no fue viable porque no le hicieron mucho caso. Evidentemente, en este caso hay otras posibilidades, pero sigue habiendo una disposición de recursos escasos y la necesidad de destruirlos, porque se necesitarán tierra, la marina, los puertos. En principio, con esa zona de marismas sería más concentrado en esos puntos más concretos, pero claro, siempre también hay que evitar que puedan abrirte paso 50 tíos con unas lanchas que puedan distraerte también esfuerzos en toda la línea de frente. La cosa puede ser complicado porque, bueno, lo estamos viendo en Kursk, pero luego tendréis, Nacho y tú, para hablar de esto, pero estas sorpresas, pues depende de cuál sea el planteamiento, pues pueden ir surgiendo. Claro, el problema, esto en una guerra de aproximación indirecta es factible lo que está haciendo Ucrania en Kursk, que yo lo llevo, sabes que hace un año hice un programa y lo expliqué y gente se reía de mí porque solo es lo frontal. Claro, aquí el problema es que China solo tiene lo frontal, porque tiene que atacar una isla que tiene enfrente su costa, no la tiene rodeada por ahora, ¿no? Entonces, sí. Claro, lo que tiene que hacer en este caso Taiwán es ir reduciendo el avance, ¿no? Pararlo va a ser imposible a lo mejor del todo, porque China va a asumir muchas pérdidas, es decir, sabe que van a morir muchos y van a ser destruidos muchos barcos, por eso va a mandar muchos. El problema es hasta qué punto China va a aguantar la pérdida. Viendo el caso de Rusia, que aguanta muy bien las pérdidas en una carga frontal, a lo mejor China se le parece porque tienen una mentalidad parecida, ¿no? Habría que verlo. Y sí. Taiwán cuánto aguantaría en una defensa, porque eso también es un problema que podemos plantearnos aquí. Y que una aproximación diferente, como la que intentó Francia en el siglo XVIII, entrando por Cardiff hacia el Reino Unido, pues en este caso pues sería todavía más gravosa. Sería que darle la vuelta a la isla y entrar por el exterior. Y con la vigilancia que hay ahora, que hay ojos en todos lados, muy difícil. Vamos a... ¿Qué sucedería si existiera solamente una cuarentena en la isla? Aislamiento marítimo y aéreo. Estados Unidos entraría. Este es un tema que se plantea en las maniobras que hace China rodeando todo Taiwán. Es ¿qué va a hacer Estados Unidos? Estados Unidos defiende una doctrina que es la libertad de los mares. Y lo que hace, por ejemplo, en las islas estas que están haciendo en el mar de China, como no reconoce que esas islas sean de China, mete sus barcos muy cerca de los islotes. Pero no impidió que se hiciesen. Al final, Estados Unidos luchará porque esas aguas están abiertas a todos, y si hay un bloqueo económico, es decir, que solo sea un bloqueo económico, claro, ¿quién declara la guerra aquí? Pues lo más seguro que Taiwán diga que es un acto de guerra y que está siendo atacado de una manera económica. Y Estados Unidos
cómo justifica un ataque a China. Es decir, ¿me entiendes un poco la situación, no? Y que es diferente de lo que ocurre un poquito más al norte, como es el tema de Corea, porque aquí podríamos hablar de la entrada o no de países internacionales apelando a esa libertad de tránsito en los mares, pero en el caso de Corea, en los años 50, en el año 50 hay resoluciones del Consejo de Seguridad que establecen que la guerra, que está en armisticio, pero seguiría siendo la misma guerra, no es con Estados Unidos, sino es con las Naciones Unidas. Con lo cual, si Corea del Norte reactiva la guerra, pues sería contra las Naciones Unidas y no contra Estados Unidos. En este caso sería voluntario, porque no hay un marco general de acogimiento, salvo el del agua y la libertad de los mares. Con lo cual, esa cuarentena sería, depende de la voluntad, de los aliados, de la circunstancia. Hay una pregunta para ti, Juan Carlos. Pregunta para Juan Carlos desde Indonesia. Mira, nos ven desde Indonesia. Allá nos vamos. El sudeste asiático tiene un papel fundamental y Estados Unidos ha estado muy poco activa aquí recientemente. ¿Cómo vemos el bloque del SEA en el contexto de Taiwán? Pues agradezco a Indonesia y al compareciente. Ciertamente Indonesia tiene un papel por desarrollar en el ámbito geopolítico que hasta el momento no lo ha desarrollado. Por lo cual hay muchos actores que tienen potencial, como por ejemplo Indonesia, y claro, depende de cuál sea el posicionamiento de cada actor, pues ahí estaría el asunto de cuál sería la respuesta, cuál es el interés, por ejemplo, de Indonesia. Porque ha visto el asunto de Timor Oriental, está el de Papúa Nueva Guinea, que tiene una zona con entes separatistas. ¿Primará el derecho de la integridad territorial o primará el hecho de reconocimiento de aquel que es posible rival, su debilitamiento pudiera ser favorecedor de mi política exterior? Esos son elementos que pueden chocar dentro de las políticas de cada país en respecto de cuando surgen cada crisis internacional. Pueden tener una doctrina previamente establecida o pueden ir a salto de mata y que parezca que bueno, lo resuelven con un discurso muy bonito, bien perifollado, pero claro, pueden estar simplemente improvisando. Sí. Hay una cosa ahí que me dicen, que ya me dijeron varias veces y yo cuando lo elegí no lo sabía. A ver, explico. La música que yo pongo no es de desconocimiento militar o conocimiento militar ni conocimiento militar. Es de YouTube. YouTube tiene una galería gratuita de música para nosotros los creadores de contenido. Y cuando yo elegí la de la intro, puse música épica y me gustó. Y pasado un tiempo, cuando descubrí ese canal, me dicen que es el mismo. Yo no me suena que sea el mismo, porque hay varios vídeos distintos de ese canal. No voy a cambiar mi música porque lo use él. YouTube es el que nos deja a nosotros usarlo y por tanto que lo cambie él. Si no le gusta, que yo lo use. Aparte, ya estoy cansado de todos los que me envían desde ese canal para hacerme bots y haters y todas esas cosas. Un saludo y espero que aprendáis algo de verdad de política mundial. Pues vamos a ver más preguntas. ¿Qué postura debería tomar diplomáticamente los países de América del Sur para asegurar su soberanía ante el avance de China en el continente? Pues no dorarle la píldora a China y a Rusia. Pues primero tener unos sistemas institucionales fuertes en donde cada país pueda ejercer su libertad, su soberanía y poder tener los amigos que considere oportuno. Y esto, evidentemente, si no se hace de esta manera, permite que élites corruptas de cualquier signo, derecha o izquierda, coopten el Estado, lo que se llama captura de Estado, y estas élites extractivas pues tengan amigos que les favorezcan en su mantenimiento del poder. Y esto suele ser habitualmente países poco democráticos los que están dispuestos a mantener países que tengan este tipo de estructura. Es difícil la unificación política en Sudamérica, eso la geografía es complicada, bastante norte-sur y poco este-oeste, el tema de la orografía, las montañas, el tema de los ríos, pero bueno, para eso estamos los humanos, para tratar de superar las dificultades. Lo malo es que actualmente se ha hecho unidad en Sudamérica con el ámbito político. Yo tengo un gobierno de tal signo,
voy a unificar a todos los gobiernos de tal signo. De racismo, sí, sí. Y cuando hay uno de esos países que cambia el gobierno, entonces ese ya no es amigo. Y se le expulsa o sale, y entonces se acaba la unificación. Con lo cual, primero hay que tener la casa ordenada, cada uno de los países sudamericanos, y luego pensar en los demás. Y si necesitan ayuda, pues que sea alguien que más o menos les vaya a respetar. Sí, sí. Aquí hay una pregunta que dicen que Trump, que dijo que no iba a defender a Taiwán. Hace poco, hace el 17 de julio, dijo algo distinto. Porque digo que cambia como la veleta. Lo que dijo es que tendrían que pagarle. Trump dice Taiwán debería pagar a Estados Unidos por su defensa. Y si no, no daremos nada. Sí, y estuvo Trump con Vance en una defensa de Rusia porque Napoleón se estrelló, Hitler se estrelló, y por tanto hay que a Rusia, cuando tengas una guerra, lo mejor es rendirte. Y al día siguiente salió Michael Pompeo a decir, no, tenemos un plan en el que incluso Crimea será parte de Ucrania y por tanto habrá que hacerle pagar a Rusia de manera... No puedes saberlo, porque un día te dice, no, toda problema es Rusia, hay que rendirse, y al día siguiente vamos a darle hasta el carnet de identidad y va a ser algo épico. Bueno, depende del día. Vamos a ver, primero que gane las elecciones y después ya veremos. Que antes lo tenía más fácil, yo creo que se está complicando mucho para Trump. Le habría dicho esta, la senadora de republicana, la que iba a ser candidata, que lo dejó en enero, dijo que ganaría las elecciones el primero que cambiase de candidato. Sí, Nikki Haley, que fue gobernadora. Nikki Haley, justo, Nikki Haley, justo, sí. Nikki Haley, justo. Pues vamos a las últimas dos preguntas. A ver. Los misiles antibuque podrían ser fundamentales para frenar la invasión china, esenciales, yo creo. Lo dije antes. Y tú también, Juan Carlos, ¿no? Piensas lo mismo. Sí. Y de hecho los tienen bastantes. ¿No creéis que la principal estrategia de China puede ser asediar la isla? Eso ya lo dijimos ya. Pregunta para Juan Carlos, eso está. ¿Tiene Taiwán sistemas antiaéreos de proximidad de 20 a 30 milímetros? Me imagino que tiene que tener. Esos son sistemas que padrones y todo eso a día de hoy. Espera, a ver. No, me imagino que tiene que tener, o sea, si no... A ver, Taiwán tiene... Mira, Bueno, es de tierra, pero sí tiene uno que se llama XTR-101, que está diseñado por ellos, es de fabricación propia y diseño propio. Sí, es importante que tengas una industria militar propia, lo cual algunos países entienden estas circunstancias y otros prefieren agachar y meter la cabeza como la avestruz, lamentablemente. Sí. Y vamos a ver segunda más en Twitch, si tenéis alguna pregunta. No, ya había las que cogí. Y aquí en YouTube. ¿Qué diferencias? ¿Qué diferentes son las culturas de Taiwán y de China? Es decir, ¿está Taiwán aún conservando esa cultura milenaria o se da aspectos similares en ambas? Y solo es cuestión de visión política. Bueno, yo creo que Taiwán conservó más el aspecto religioso tradicional chino. Otra cosa es que ahora en China está aumentando también, pero no sé exactamente a qué se refiere culturalmente. Bueno, sí, son chinos, es decir, no lo mismo, digamos, cultura tradicional. No veo que haya diferencia más que la política económica y la visión política, ¿no? Sí, pero el asunto es un poco lo que comentaba antes. La cultura política desarrollada a través de procedimientos democráticos permea también en el ámbito de cómo se ve la cultura, porque los chinos continentales, aunque progresivamente han ido derivando en un mandarinato, en una situación más vinculada al ámbito tradicional, y que el ámbito del Partido Comunista Chino es únicamente de papel, en el ámbito formal, y no es comunismo como en otros lugares en la historia, es una derivada que hace que sea distinto, que tengan una identidad propia que han ido generando en la propia isla y por tanto les separa. Esto es simplemente el hecho de la propia separación física que lleva a dinámicas el día a día
que son distintas en el continente y en Taiwán, y eso genera culturas políticas distintas, y aunque puedan hipotéticamente adorar a los mismos dioses, tener las mismas visiones respecto a la naturaleza, incluso venerar las dinastías históricas, lo cual a ver, está donde estamos, a ver, está la caja de trovadores, y Noemí y David hablan de ámbitos culturales, y que ha habido algunas series que han recomendado que, ojo, cuidado, el Partido Comunista cuando se ha puesto serio, puede tener cierto éxito, pero cuando está la gente mirando a lo que pasaba antes del Partido Comunista, pues ojo, cuidado, que esto ya no interesa mucho hablar del siglo XIX, lo que pasaba en China, y esto pues evidentemente lo recomiendo que la gente vea los programas de la caja de trovadores, porque se lo van a pasar muy bien. Con lo cual ahí está, en el ámbito cultural, político, la diferencia es algo natural. Sí. Aquí, bueno, tiene razón esto que dicen, que es lo que yo más o menos comenté, que Taiwán conservó más la cultura china porque nunca hubo la revolución cultural. Sí, resulta interesante porque la gente no captura bien lo que fue la revolución cultural. En 1960 había ya 50 millones de muertos por hambre inducida, por lo que el sistema comunista tradicional... Y no, primero el gran paso adelante, paso adelante y después la revolución cultural, que son dos cosas que se unen. Lo digo porque para matar gente. Pasó en todos los regímenes marxistas-leninistas. Cuando hablamos de el año 1985 y War the World y aquella Crusade of Africa, fue porque el régimen etíope y el régimen de Siad Barre en Somalia habían implementado durante 10 años un régimen de explotación del ámbito agrario y ganadero que había destruido el ámbito de la economía de esos dos países. Y por eso tenían hambre, no porque no produjeran, sino porque el sistema comunista había colectivizado el ámbito de las industrias agrícolas y ganaderas. Y esto ya había pasado en Cuba, había pasado en la Unión Soviética y pasó en China. ¿Qué pasó en el año 60? Que 4 tenían el poder. El Politburo eran 4. Y de los 4, 1 era Mao Zedong. Y 2 votaron por quitarle el poder. Y no se hizo público, pero le quitaron el poder porque había matado a 50 millones de chinos. Pero, 8 años después, hizo Mao Zedong, a pesar de que formalmente seguía siendo el presidente, pero no tenía poderes efectivos, hizo una revolución para tratar de recuperar el poder. Y eso fue la revolución cultural. Una lucha de poder interna dentro del ámbito del Partido Comunista de China. Eso fue, no una revolución intelectual, no. Fue una guerra civil dentro de China. Sí, eso sí. Hay una pregunta que te la hacen a ti y después eso yo también añado alguna cosa, que es lo siguiente. Para Juan Carlos, desde Indonesia. No, esa no, espera. Era otra para Juan Carlos, espera. Aquí, espera. Era para ti, espera, ¿dónde la miré? Aquí está. Una pregunta para Juan Carlos. ¿Podría Estados Unidos posicionar su flota para apoyar a Taiwán si China despliega su flota alrededor de la isla? ¿O su poder aéreo actuaría desde Japón o Guam? Es decir, sí, eso ya lo ha intentado alguna que otra vez, pasando la flota por el estrecho para hacer ver que ellos están pasando por unas aguas internacionales, y eso se puede repetir tantas veces como sea necesario. Otra cosa es cómo se lo sientan los chinos respecto de su percepción de lo que vaya sucediendo. Otra cosa también es que puedan no ir solo barcos estadounidenses, porque hemos mencionado el AUKUS, está ahí Australia, está Nueva Zelanda, está Japón, está Filipinas, está Vietnam. Recordemos que un 97% de los vietnamitas les gusta mucho el capitalismo, lo cual chocará bastante a los que simplemente se quedaron en la guerra de Vietnam. Muchos presidentes han ido a Hanoi a visita. Por lo tanto, podría ser una flota no solamente de Estados Unidos, sino también multinacional. Recordemos que Japón ahora tiene portaaviones también. Era un portahelicópteros, bueno, sí, pero los están modificando para hacer portaaviones porque están cambiando su doctrina. Incluso la Constitución prohibía llamar a su ejército y era fuerzas de defensa, ¿no? Sí, pero es eso. Ahora tienen también ministro de defensa desde hace unos años. Sí, justo, sí. Guam, hay que recordar que es el portaaviones principal que tiene Estados Unidos y es la base de los F-35. Alguien preguntaba por ahí cómo se puede hacer este ataque. Pues aquí hay unas fotos muy interesantes de la llegada de los F-35 a Guam, y bueno, ahí el que quiera verlo de Warzone, interesante el artículo.
Pero lo que podéis ver también es las bases que tiene Estados Unidos aquí en la zona, ¿no? Si os fijáis, no tienen gran número de defensas antiaéreas porque piensan que no van a ser bombardeadas. Es decir, no estamos viendo el mismo sistema de búnkers que vimos en la zona de Taiwán, pero bueno, es una base potente aérea. Si os fijáis, no, si están aquí, están todos aquí los búnkers, mira, están aquí. Estos son búnkers y polvorines también. Sí, porque Rocketman amenazó Guam Aquí están, con sus misiles. Sí. Aquí, en teoría, llevaron varias escuadrillas de F-35 aquí. El tema es el alcance, y yo creo que al final los F-35 tienen también sistemas de... todo está pensado en mandar los F-35 con avión cisterna y a una distancia fuera de los alcances de los radares es ya mandarlos en solitario. Pero 3.000 kilómetros de aquí a Guam, Sí. de Guam a Taiwán, que bueno, yo creo llegan, me parece. Voy a buscarlo, es que no sé. Ciertamente la gente recordará la isla de Tinian, el bombardeo de Enola Gay, para lanzar sobre Hiroshima, precisamente en unos días como los que estamos en agosto. Esta foto es una pasada de foto. No sé si la estás viendo, espera, esta es muy chula. De Guam. Y aquí están los aviones cisterna y los F-35. Pues vamos a ver alguna pregunta más y finalizamos ya. Y recordar a la gente que el que quiera conocer a Juan Carlos tiene un canal de YouTube que se llama Juan Carlos y son los conversatorios de Juan Carlos, que va mucho mi amigo Mariano y también Nacho Montes de Oca y algún Belén Guarderos más como Antonio Muñoz Lorente y yo alguna vez. Sí, en algún momento vendrás para la frontera norte. Todo el mundo debe de leerlo. Hay que ver. De momento hay dos, la frontera norte y Cayo Mario. El tercero me puse, pero lo dejé este verano, no tengo tiempo. Y Bueno, no hay prisa. No, prisa no hay. Bueno, prisa hay, que tengo un papel firmado. Bueno, Eso todavía está. Vamos a una pregunta más. ¿Japón podría junto a Gran Bretaña ayudar a los taiwaneses? Bueno, hubo ahí unas maniobras británicas llevando su portaaviones Charles, el último que hizo. Charles, no puedo. Príncipe de Wales y Queen Elizabeth. Sí. Y que evidentemente el asunto tanto de Ucrania como de Taiwán está animando las diferencias que pudieran tener Corea del Sur y Japón respecto de sus realidades históricas, Segunda Guerra Mundial, prostitución inducida y forzada por los coreanos y cosas como, bueno, ya es 101 años, pero en 1923 hubo un terremoto en Tokio y les acusaron a los coreanos de hacer cosas malas, había ese mal rollo y gracias a cosas como Taiwán o el tema de Ucrania, pues estas cosas se están superando. Sí. Y Filipinas es importante en esta defensa, sí. Es muy importante, por lo menos para los submarinos que salgan directamente a la mar de China y se sumerjan, porque justo a la salida de la base hay un abismo de estos oceánico y se esconderían en el fondo y es vital en Filipinas. Pero para los submarinos, los aviones están demasiado cerca, yo creo, pero bueno. Pues nada, muchas gracias Juan Carlos, yo creo que dimos una visión interesante de lo que puede ser el conflicto y sus causas, y el que quiera saber más que nos haga preguntas en los comentarios y si eso otro día volvemos a hablar más sobre Taiwán. Esperemos que Juan Carlos durante mucho tiempo solo hablemos de posibilidades y no hablemos del conflicto, pero como se está complicando tanto el mundo, yo ya no sé qué decirte, Juan Carlos. Ciertamente, pues muy agradecido y que espero que estos sean juegos de guerra, hipótesis que no se tengan que verificar y por ser optimistas, pues ciertamente creo que no se van a verificar debido a las dificultades y complejidades, con lo cual yo creo que salvo una catástrofe enorme que como le pasó a Argentina con las Malvinas, que se vean impelidos a hacer una maniobra de estas para tratar de hacer sobrevivir el régimen, no creo que estén en otras, sino en pensar, bueno, pues de aquí a 2048-49, pues en algún momento caerán de fruta madura porque se darán cuenta de que China es lo mejor de lo mejor y en esa senda pues en principio la cosa quedará calmada, pero claro, las sorpresas pueden llegar de un día para otro y de momento pues aquí estaremos para verlo. Esperemos que estemos aquí tranquilos y que todo sea
fricciones, ¿no? Por desgracia estamos viendo un mundo demasiado caliente y todo interconectado. Si queremos rascar, encontramos nexos de unión entre todos los conflictos que están estallando en el mundo. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Invito a la gente a ver tu página web. Voy a ponerla aquí para que la busquen fácilmente. Sí, con Juan Carlos Pérez 1982 está ahí el canal. Tienes que intentar en el nombre de usuario poner a lo mejor conversatorios o algo así, Juan Carlos conversatorios o conversatorios Juan Carlos, para que sea más fácil buscar. Consejo de YouTube. Esta es la página, Juan Carlos Pérez, ¿vale? Sí, está @Juan Carlos Pérez 1982 como identificador. Ahí está. Lo tengo ahí marcado y lo tenéis en la página. Lo pongo en el chat para que la gente lo tenga ahí y le sigáis. Que son muy interesantes sus conversatorios. Pues muchas gracias, Juan Carlos, como siempre. Y nada más, me despido de ti y espero que vuelvas pronto aquí a Velum Artis, tu segunda casa. Si quieres decir algo ya como despedida final. Pues estamos cuando buenamente se pueda y muy agradecido. Gracias y nada más, espero que os haya gustado el programa y si es así, ya sabéis el precio de este viaje a la isla Formosa, que es dar a me gusta, dejar un comentario y compartirlo en vuestras redes sociales. Por cierto, llega el verano, muchos de vosotros estáis sentados en el sofá de vuestra casa con el aire acondicionado o en la hamaca de una playa y qué mejor que un buen libro como Mi Frontera Norte o también Cayo Mario, el tercer fundador de Roma. ¿Se pueden conseguir en librerías? Sí. Si lo queréis conseguir firmado y dedicado por mí, en mi página web, franciscogarciacampa.com, ahí me podéis pedir un ejemplar firmado y dedicado. Hace poco me contactaron desde Ciudad de México y desde Alemania para un ejemplar. Por tanto, Cayo Mario viaja donde queráis vosotros. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Velum Artis, actualidad militar y geopolítica. Y por último, acordaros, ¿sois nuevos en Velum Artis? Pues recordad que hay un canal hermano, o mejor dicho, el hermano mayor, que es Velum Artis Historia Militar. Os invito a conocer.